Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Ay, Merquiades me hace así. Bendiciones, Merquiades. Qué bueno es sentirse en casa, de verdad que sí. Yo venía con los patines puestos, como yo digo, porque ustedes saben que hay más compromisos y los sábados, yo no sé qué ha pasado, pero los sábados se han fijado como que todo está más concurrido, como más tapón y más de todo. Y yo dije, bueno, los niños me decían, mami, pero ¿por qué tal cosa? Mira, eso debería estar cerrado, porque hoy es sábado. Y yo, sí, mi amor, lo que pasa es que no todo el mundo ha aceptado que el verdadero día de reposo es el sábado. Y me decía Yaniel, pero mira, la pecera está cerrada los domingos. Y yo, sí, ellos algún día van a entender que es el sábado que deben cerrar y que el domingo pues es otro día que también es de Dios, pero solo el sábado el Señor lo apartó, lo bendijo y lo santificó. Bueno. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque estamos aquí delante de ti para adorarte. Gracias porque durante todo este mes de octubre, las damas han hecho una obra muy linda aquí en tu iglesia Proyecto Duarte. Sigue bendiciendo, sigue trayendo poder en tu palabra y que al estudiarla, Señor, en esta mañana podamos reconocer que tú has hecho cosas maravillosas e increíbles en nuestra vida y que debemos testificar. Gracias porque sabemos que tu Espíritu nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tópico muy importante de la palabra de Dios. Y no crean que voy a compartir algo relacionado a la obra misionera como tal. Eso es para el sábado que viene, ¿verdad, Nori? Pero sí sé que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que hemos recibido un llamado y que hemos sido transformados por Dios, tenemos que testificar. ¿Cuántos lo creen así? ¿Y ustedes creen que hay alguna condición para nosotros testificar? O sea, un parámetro que diga, bueno, para testificar, para que un cristiano testifique necesita esto, esto o esto. O que ocurra en su vida esto, esto y aquello. Es una pregunta que no es para que ustedes la contesten, sino para que vayan reflexionando. Y sí, yo quisiera decirle que se necesita algo para testificar. ¿Qué será lo que se necesita para testificar? Se necesita estar bien documentado con la Biblia, tener un estudio teológico, ¿qué se necesitará para testificar? Es muy sencillo. Para testificar solo se necesita un milagro. ¿Qué dije? Yo no escuché eso. ¿Qué se necesita? Un milagro. ¿Alguno de ustedes ha tenido o ha experimentado un milagro en su vida? Todos, todos. Y quizá usted crea que el milagro que Dios ha hecho en su vida ha sido algo simple. A veces nosotros creemos que los miércoles cuando venimos aquí necesitamos venir con una historia de algo que nos pasó, que impacte o que digan, wow, mira lo que es. No. Cada día el Señor hace un milagro en tu vida y en mi vida. El hecho de estar aquí vivos, el hecho de estar sanos y que pudimos venir con nuestros pies caminando hasta este lugar o que alguien nos ayudó, pero estamos aquí, es un milagro de vida que Dios ha hecho en nosotros. Y déjenme decirle que Jesús está dispuesto y hace cada día milagros en nuestra vida. Cuando yo me pongo a pensar en el tiempo en que Jesús se humanó y estuvo en esta tierra, como uno de nosotros, como un ser humano, pero 100% divino, fue tan maravilloso todo lo que Él hizo. El impacto que causó Jesús al pasar por esta tierra fue sumamente grande. ¿A alguno de ustedes le hubiese gustado vivir en ese tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra? A ver. Yo me pongo a imaginarme, señores, yo siempre pienso en eso. Si yo hubiese vivido en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, si yo lo hubiese visto con mis ojos, si yo hubiese experimentado, escuchar sus palabras, ver los milagros que Él hacía, me transportan, mi mente se va lejos y comienza a pensar cuán increíble hubiese sido uno vivir en el tiempo en que Jesús estuvo en esta tierra, porque las palabras, los hechos, todo lo que sucedió mientras Jesús estuvo en la tierra fue muy increíble y fue un acontecimiento grande para la historia también del mundo. Si ustedes se fijan en la historia del mundo, ¿cómo se divide? Se divide en dos partes. Antes de Cristo
y después de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el acontecimiento de Cristo venir a esta tierra marcó una división, un hito en lo que es la historia universal. Ninguna de las historias que hay de hombres magníficos en ninguna literatura supera la historia y el impacto que ha vivido el mundo al venir Cristo aquí. Jesús vino a convivir con las personas, vino a caminar, vino y tomó la forma de hombre y fue algo muy impactante para aquellos que vivieron en ese tiempo. La llegada de Cristo a este mundo, además de todo, es el cumplimiento de una profecía. ¿Ustedes sabían eso? ¿Verdad? Porque el hecho de que Cristo viniera a este mundo como ser humano no significa que ahí fue que Cristo existió, ¿verdad que no? Nosotros sí conocemos que Jesucristo ha sido siempre soberano, siempre ha existido junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él mismo fundó y creó esta tierra. Y dentro de esa profecía de que se anunciaba que Jesús iba a nacer y que sería por una virgen, pues eso es parte del cumplimiento de la profecía. Y es un privilegio el que tuvieron esas personas en aquellos tiempos de experimentar esa vivencia de tener a Jesús entre ellos. Pero yo quiero concentrarme en un hecho que no puede pasarse por alto dentro de ese paso que Jesús tuvo por la tierra. Y yo quiero que busquemos el libro de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, a partir del versículo 28. Esto es una parte de la historia de Jesús que es muy conocida por todos nosotros. ¿Qué pasó allí en el capítulo de Lucas 19 a partir del versículo 28 en adelante? Bueno, allí hay una períscopa que dice la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Conocen esa parte de la historia de Jesús? Sí. Un burrito que Jesús mandó a buscar, que se montó, ¿verdad que sí? Parece como una historia simple. Parece incluso en la película, normalmente cuando vemos esa película famosa de la vida de Jesús en tiempos que la colocan allí, nos llama mucho la atención cuando vemos esa parte de la historia. Pero déjeme decirle que esa parte de la historia es justamente el cumplimiento de esa profecía que está, yo se lo voy a leer, no tienen que buscarlo, en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se dan cuenta? El libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, es una profecía que se ve cumplida aquí en los evangelios, en esa parte cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y yo quiero que podamos leer qué fue lo que pasó en esta parte de la historia rápidamente. Vamos a hacer una lectura rápida para entonces desglosar algunos puntitos importantes. Capítulo 19 de Lucas, desde el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían los mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas sus maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, ¿qué pasará? Las piedras clamarían. Wow, es una lectura muy bonita, muy impactante, que nos remonta, que nos hace incluso ver imágenes en nuestra mente como si estuviese sucediendo, ¿verdad? Ese momento en que Jesús hace su entrada triunfal. Es una proclama
que le hacen los judíos a Jesús como su Salvador. De hecho, esa manera de hacer esa representación, por así decirlo, de tirar los mantos en el mismo asno, en el mismo burrito, en el camino, tenían palmas. En el libro de Marcos dice que tenían palmas. Pues es una manera como en la antigüedad los reyes ungidos eran recibidos, eran, digamos así, reconocidos, ¿verdad que sí? Entonces vemos ahí que a Jesús se le estaba reconociendo como rey, ¿verdad que sí? Cosa que no todo el mundo estaba de acuerdo. De hecho, habían fariseos allí que quizá para ellos era algo muy chocante ver esta gran multitud haciendo esta proclama de Jesús como rey. En esta multitud que proclamaba a Jesús, habían habían diferentes grupos de personas. Porque ustedes saben que Jesús, donde quiera que iba, tenía un grupo de gente detrás, ¿verdad que sí? Y la gente lo seguía por diferentes cosas. Habían gentes muy sinceras que iban con Jesús en el camino, en todo el camino donde Jesús, yo creo que Jesús tenía poca privacidad. Jesús donde iba siempre tenía una multitud. Incluso para él orar y tener un encuentro especial que necesitaba como humano también y que nosotros también necesitamos, debía de irse a lugares lejanos donde la gente quizás se le hacía incómodo y los mismos discípulos a veces estaban medio cositas como que, ay, qué sueño, qué cansancio, pero era el lugar y el momento que Jesús podía apartarse porque la multitud siempre estaba detrás de él. Pero dentro de este grupo que estaba en la entrada triunfal de Jerusalén, podemos destacar 3 grupos importantes. Había un grupo, como siempre, que estaba detrás de Jesús porque él le daba ¿qué? Pan y peces, vamos a decirlo así, porque le daba su comidita y hacía sus milagros. Y siempre hay gente que anda atrás de eso, ¿verdad que sí? De la fundita, de lo que sé yo, ¿cuánto que van a dar? Sí, dentro de eso, incluso esos que andan detrás de esas cositas son uno de los primeros que les gusta estar alabando, ¿verdad? En algún momento el Señor seguirá tocando, bueno, ellos recibirán el toque de Dios para que puedan adorar y seguir a Jesús por los motivos reales. Pero bueno, Jesús no lo desechaba porque ese grupo también era importante. Dentro de ese grupo también habían líderes políticos que yo supongo que ellos entendían que Jesús iba a ser un rey terrenal. ¿Verdad que sí? Que había gente que pensaban eso. Exacto, habían dentro de ese grupo personas que entendían que sí, que Jesús debía ser el rey, que debía gobernar y que debía arreglar esa situación que había en ese momento. ¿Y era ese el real motivo de la venida de Jesús a la tierra? No, también estaban equivocados. Estaban siguiendo a Jesús quizás por los motivos no correctos, pero también a esa clase que seguían la multitud también eran importantes para Jesús. Pero los que quiero destacar dentro de esa multitud es ese grupo de judíos sinceros, convencidos de que Jesús era su Mesías y que lo seguían por la palabra que él les predicaba, porque habían tenido un encuentro especial con Jesús y porque esperaban que Jesús hiciera un trabajo especial en ellos. Hombres y mujeres que habían esperado toda su vida experimentar y ver al Salvador. Sabían que dentro de esa multitud habían personas que estaban esperando que Jesús viniera y que ellos sabían que Jesús era la promesa hecha una realidad. Muchas personas, es como yo comencé al principio, me habría gustado vivir en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, porque en esa multitud había gente que sabían de la promesa del Salvador y que estaban viendo a la promesa cumplida frente a ellos, gloria a Dios. ¿Ustedes se imaginan que nosotros podamos ser testigos de la venida de Cristo? Que no estemos durmiendo en espera, sino que, bueno, incluso para los que hayan dormido en Cristo, cuando Cristo lo despierte va a ser como que no pasó ningún tiempo. Imagínense ustedes, era algo muy especial. Pero esos también que estaban dentro de la multitud eran personas sinceras, convencidos de que Jesús había venido por un propósito especial y lo proclamaban rey. Ellos habían sido testigos, muchos de ellos, la mayoría diría yo, de milagros importantes que había hecho Jesús, como la misma alimentación de los 5,000, como levantar a un muerto después de haber sido quizá enterrado, como Lázaro, de
a un paralítico, ponerlo a caminar. O sea, muchas de esas personas que estaban ahí proclamando a Jesús como rey eran testigos vivientes de los milagros que Jesús había hecho. Y esa multitud le seguía también. Pero, ¿qué hacía? Bueno, ya yo lo dije, yo dije la respuesta del examen ante la pregunta, pero esa misma vivencia que ellos habían experimentado, le hacían seguir a Jesús donde quiera que iba. Y quizá ustedes han visto esta historia, yo sé que sí, pero hay un personaje muy importante dentro de esta historia que me llama mucho la atención, y yo quiero que ustedes lo busquen en Marcos 10:46, porque esa forma de proclamar a Jesús era una forma sin igual. Tan sin igual que mandaron a callar a la multitud. Normalmente cuando Jesús pasaba por un sitio, señores, era una revolución. No era que usted estaba en su casa cocinando, cuidando a los niños y que nadie se daba cuenta. No, usted se imagina a Jesús pasando por ahí ahora mismo, piénselo. Eso va a ser una cosa como que nadie se va a dar cuenta. No, la gente iba murmurando, iba gozoso, iba alegre, pero esa parte de esa historia, en esa entrada, era todavía muy especial, tanto que mandaron a callar a la multitud. Antes quizás no se había experimentado un momento así en que dijeran, pero ¿y esta bulla? ¿Qué es lo que está pasando? Esta gente están hablando muy fuerte, están haciendo mucho alboroto, hay que mandarlo a callar. ¿Qué sucedía allí? Vamos a identificar un personaje que se llama Bartimeo, que ustedes lo conocen muy bien. En el libro de Marcos es la misma historia que sigue luego de esta parte de Bartimeo. Cuando vemos la siguiente períscopa después de la historia de Bartimeo, vemos que allí está en el capítulo 11 la entrada triunfal de Jesús. Pero en el versículo 46 de Marcos 10 está esa historia, lo voy a leer rápidamente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, escuchen, ahí estaba la multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él proclamaba con mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Y seguía a quién? En el camino. Bueno, sí. Bartimeo, que ni siquiera nombre tenía, porque Bartimeo significa hijo de Timeo. Eso yo me lo aprendí de mi esposo. Bar significa hijo de, sí, porque no soy teóloga. Hijo de Timeo. Igual que, bueno, hay muchos nombres así en la Biblia que tienen la partícula Bartolomeo, hijo de, y el siguiente nombre es el nombre del papá, señores. Ni siquiera el nombre del exactamente lo tenemos, porque era un mendigo allí que estaba en el camino y que estaba ahí tirado y nadie le ponía atención. Pero cuando él escuchó, mendigo y ciego, porque una gente ciega, hemos visto muchos casos de personas que tienen limitaciones físicas y lamentablemente lo ven por allí tirado, pidiendo, sin familia, y ese era uno de ellos, Bartimeo. Y Bartimeo, cuando oyó este alboroto, porque acuérdense que por ahí venía la multitud, acuérdense que la multitud venía en el camino, y él, me imagino que preguntó qué es lo que está pasando, y cuando le dijeron que Jesús, él sabía quién era Jesús, comenzó a vocear, y déjeme decirle que Bartimeo tenía un timbre de voz de esta gente que hablan altísimo, que se escucha mucho. Bartimeo comenzó a llamar a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente le decía, ¿qué es lo que tú estás llamando a Jesús? Y Jesús anda con una multitud grandísima, no te va a oír. Cuando Jesús se detuvo, señores, ustedes saben que hay, bueno, yo no he visto tantas historias en la Biblia, pero identifico algunas en las que Jesús se detiene. Se detiene cuando la gente cree o entiende que Jesús no está dándose cuenta de que Él está ahí. Y cuando la gente le dijo a Bartimeo, cállate la boca, Bartimeo, ¿qué es lo que tú estás buceando, Jesús? No te va a oír. Jesús se detuvo y fue donde Bartimeo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Wow, eso me llena de emoción porque Jesús no le pasa nada desapercibido, Señor. Cuando Zaqueo estaba en el árbol, dice que escondido para ver a Jesús. Digo yo escondido porque quizás le daba vergüenza. Él pensaba, Zaqueo, en el árbol, que Jesús no lo estaba viendo, y Jesús se volteó y le dijo, mira, bájate que yo voy para tu casa. Asimismo, él se detuvo con Bartimeo y le hizo un milagro. Hizo que su vista le devolvió la vista. Y eso que le estaban diciendo a Bartimeo que se callara, después le estaban diciendo que ven, ten ánimo, ten confianza, que Jesús está llamando. Bueno, qué cosa esta. Pero, ¿saben qué pasó? Cuando Jesús hizo el milagro en Bartimeo, dice la palabra que Bartimeo lo seguía por todo el camino. ¿Y qué significa que Bartimeo lo siguiera por todo el camino? Significa que ese Bartimeo, que era experto voceando, me imagino, porque también él pedía, era mendigo. Él cuando sentía, saben que cuando los ciegos desarrollan una habilidad que es el oído, el tacto, escuchan quizá, y eso es algo bueno, porque imagínense, una limitación visual, los otros sentidos se agudizan para poder compensar esa falta. Y él ya era experto en eso, él sabía cuando alguien venía cerca, sabía identificar, y él hizo algo muy importante que la Biblia destaca. Y es que él arrojó su capa, que era lo único que él tenía. O sea, Bartimeo dejó todo y siguió a Jesús por el camino. Entonces, cuando la multitud comienza a proclamar a Jesús y a cortar ramas de los árboles, como dice Marcos, y a hacer una algarabía grandísima, el primero que estaba en la multitud, ¿quién era? ¿Quién era? Díganlo con confianza, ¿quién era? Sí. Porque dice que los que iban delante y los que iban detrás decían, bendito Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Entonces vienen los fariseos, donde Jesús, a mandar a callar a la multitud. Y Jesús le dice, yo hice un milagro en Bartimeo hace unos cuantos minutos, ve, calla a Bartimeo, cállalo. ¿Puede una persona que ha recibido y ha experimentado un milagro en su vida callar? No, nosotros todos hemos recibido un milagro, pequeño según nosotros, o grande, no sé cómo usted lo clasificaría, pero a veces estamos calladitos, y nadie se da cuenta de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Estamos allí esperando una respuesta de Dios, de años, estamos esperando milagros de años, de algo que queremos que Jesús haga, de una respuesta que necesitamos en nuestra vida, y no nos damos cuenta de los milagros diarios que Jesús hace día tras día. No tenemos que estar ciegos y que Jesús nos devuelva la vista para nosotros testificar que Él hace cosas en nuestra vida, de que hace un milagro día tras día. Señores, cuando usted piensa y reflexiona en su vida, cuando yo pienso y reflexiono en mi vida, me doy cuenta de todo lo que Dios hace. Ahora mismo en el cambio, lo que nos conocen en mi familia, pero cuando yo misma pienso en mi vida desde niña, que ustedes la conocen la mayoría, y lo que Cristo ha hecho hasta hoy y seguirá haciendo, yo digo, ¿cuántos milagros ha hecho Él en mi vida? Y no puedo callarlo. A veces yo quiero como estar como más reservada, pero yo no puedo callarlo, como déjame no decir tanta cosa, pero sí, es que cuando Cristo hace algo en tu vida, no es para tú estar callado. Cosas sencillas, muy sencillas, hasta algo que a usted se le perdió, usted encuentra. Eso es un milagro que Dios ha hecho en su vida. Entonces nosotros como cristianos no podemos estar callados. Al principio yo dije que se necesita ¿qué para testificar? ¿Un qué? Entonces sí hay milagros, ¿verdad que sí? Yo le voy a decir una historia de un milagro grande, porque como a nosotros nos gustan los milagros grandes, y eso es lo que nos sorprende, pues sí, hay que testificar los milagros grandes también. Y en yo no recuerdo si mi esposo dio ese testimonio aquí, porque no es tan viejo ese testimonio, hace apenas, va a ser un año. Y es que hace un tiempito, él estuvo en México en una campaña. Él me llamó un día, él siempre me llama y me dice con las cosas como van. Y ese día me dijo que él experimentó un milagro grande en su vida que nunca había pasado. Y me dice,
Dios levantó a o sea, él me dio como tópicos así del milagro y yo me quedé con la incertidumbre. No, que yo te llamo más tarde para contártelo. Y yo, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, una persona que predica siempre, que tiene la vida entera predicando, que ha visto muchísimas cosas, ha experimentado muchas situaciones con personas, ¿qué puede ser tan grande que él me llame tan impresionado para decírmelo? Y yo llamé a Lila y se lo dije, mira Lila, pasó tal cosa, un milagro, no sé, yo después le cuento. Y él después, cuando me da los detalles, me dice, lo voy a hacer rápido, que él fue a visitar una persona que estaba enferma, que vivían en una montaña y que eran personas mexicanas, que ellos eran como indígenas aún y que ni siquiera hablaban el idioma, sino un dialecto. Y el milagro que sucedió es que la señora, la madre del hogar, la madre de familia, la abuelita, estaba en cama, esperando con dolor la muerte, y cuando él fue y él pensaba que solamente iba para sacar una decisión porque estaban en campañas, pues realmente lo que necesitaban era que él orara. Eso era lo que ellos querían, que él orara. Y cuando él oró por varias ocasiones, porque hubo una lucha real, una lucha con Satanás, allí, como muchos de los ancianos y los diáconos saben que se experimenta en las visitas pastorales. Hubo una lucha porque la señora que estaba postrada en una cama, ella primero dijo que la sentaran, después ella veía cosas y que se la querían llevar, y el fin de la historia del milagro es que la señora se levantó de esa cama, que estaba hasta ciega y veía. Y fue un milagro que él experimentó porque hubo una lucha y hubieron muchas oraciones que se hicieron allí en esa habitación, hasta el momento en que esa señora que encontraron postrada y ciega en una cama, la dejaron parada, viendo. Y fue una experiencia muy increíble para él, en la cual toda la familia decidió bautizarse. ¿Saben? Es un milagro muy grande y es algo que todavía a mí me impacta y no puedo dejar de decirlo. Todavía él no ha salido del asombro. Cada vez que predica lo dice, porque es muy diferente cuando usted escucha que sucedió algo a cuando usted lo vive. ¿Ustedes han visto un milagro así, como el del tiempo de Jesús, que una gente no veía y ahora ve? ¿Quién lo ha visto eso? O otro similar. Quizás sí, pero no es común. Incluso Jesús le dio autoridad a sus discípulos para que hicieran todo eso. A veces ellos estaban como medio ahí, como que tenían miedo y como que pensaban que no podían. Pero sí, el milagro de Dios es real en la vida de cada uno. Y saben, nosotros también tenemos que sentir el llamado de testificar de lo que Cristo ha hecho con nosotros en nuestra vida. Si vemos, por ejemplo, a la mujer samaritana, Dios hizo un milagro en su vida, ¿verdad que sí? Un milagro increíble. Un milagro increíble de que cuando Él le ofreció esa agua de vida, y ella era una mujer que no era de una vida muy digna, ella no pudo quedarse callada. Cuando recibió el milagro en su vida, salió a testificar de Jesús. El mismo Zaqueo que lo mencionamos, que tenía una reputación mala porque era ladrón, él no pudo callarse luego de que Jesús hizo una transformación y un milagro en su vida, ¿verdad que no? Entonces, ¿nosotros qué esperamos? A veces estamos allí en el trabajo, calladitos. Sí, la gente sabe que yo soy adventista. Sí, la gente sabe que yo soy cristiano. A veces ni saben, a veces me preguntan, ¿y tú eres cristiano? ¿Y por qué pasa eso? Pónganse a pensar. ¿Por qué pasa eso? ¿Estamos testificando de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Eso es duro cuando uno le... Porque hay dos formas de preguntar si tú eres cristiano. Hay una forma afirmativa que es, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque se nota. Pero la otra es fuerte, Esther. ¿Y tú eres cristiano? Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero nosotros con nuestro estilo de vida, con lo que reflejamos, debemos, que no nos pregunten, debemos dejar visto y oído el milagro tan grande que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es decir, tenemos que testificar, porque si es por milagros, milagros hay. Si es por cosas maravillosas que Cristo ha hecho en nuestra vida, hay. Quizá usted y yo seamos los mejores lectores y estudiosos de la Biblia para predicar y para dar un tema, una campaña. No necesitamos eso para testificar. El milagro que Dios ha hecho en nuestra vida día tras día es un motivo por el cual debemos testificar. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22, de hecho,
cuando Juan mandó a preguntar con una comisión, a preguntar que si Juan el Bautista, que si Jesús era quien él tenía que esperar o que si tenía que esperar a otro, porque acuérdense que Juan estaba pasando por mucho inconveniente. Jesús le mandó a decir algo muy importante en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Y es algo que nosotros también debemos recibir como un llamado que Dios nos hace a nosotros. Lucas 7, 22 dice, y respondió Jesús y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, ¿qué más? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, lo que Cristo ha hecho está ahí. Ni siquiera tenemos que salir a buscar milagros, ni a ver qué ha pasado con la gente, a ver si el muerto resucitó, o si el ciego ya ve, o si el mudo habla. No, todos los días hay un milagro en tu vida y en mi vida. Yo espero que nosotros podamos abrir nuestra boca. Esa es la manera de decirlo. Porque testificar es hablar. Yo no sé la definición exacta del diccionario, pero yo me imagino que va por ahí. Testificar no se hace con la boca cerrada. Sí hay un ejemplo que debemos dar, pero hay que expresar. No podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si usted, por el problema que tiene o por la dificultad que está pasando, no puede ver ese milagro que Dios hace hoy, ahora mismo en su vida, pídale al Señor que abra sus ojos. Que abra sus ojos como se lo abrió al siervo del profeta Eliseo, cuando los sirios lo estaban rodeando y cuando él se despertó y vio que estaban rodeados y dijo, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Ese muchacho no veía nada más que el problema, porque el problema lo arropa y nos arropa porque es normal, pero cuando Dios hizo así, le abrió los ojos a ese muchacho, él vio carros y caballos de fuego alrededor de ellos. Así mismo está Jesús con nosotros a nuestro lado. La dificultad que estemos pasando, la escasez, la respuesta de Dios no puede, si no ha llegado, no puede limitarnos a testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y seguir esperando es muy importante, porque si estamos esperando una respuesta de Dios, el testimonio lo vamos a tener. Y mire que se lo digo, porque Dios responde. Dios no se queda con una oración sin responder. Él siempre da respuesta. Y su respuesta es un milagro. Así que yo espero que Dios pueda bendecirnos y que podamos ir a cumplir ese mandato tan especial que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios le bendiga mucho. Yo quiero que estemos en pie, por favor, para orar. Ojalá que el mensaje de esta mañana podamos dejarlo dicho. Que nosotros seamos una carta leída en este mundo. No por muchas cosas que veamos, sino por lo que en nuestra vida, Cristo está haciendo día a día. Oremos. Padre nuestro, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso. Estamos tan agradecidos, Señor, de ti, porque a pesar de que olvidamos, a veces ni cuenta nos damos de la obra tan especial que estás haciendo en nuestra vida, aún así tú la haces, Señor. Y te damos gracias porque no lo merecemos, porque a veces estamos tan lejos de ti, a veces no te dedicamos el tiempo, a veces nosotros nos dejamos arropar de la dificultad y nos olvidamos de que tú estás presto a dar una respuesta a esa dificultad. Pero te pedimos que abra nuestros ojos y que nos permitas ver el milagro diario que haces en nuestra vida. Y que si la respuesta que estamos esperando aún no ha llegado, nos des la paz, nos des la seguridad de saber que a su tiempo tú responderás. Gracias, Señor, porque nos has librado de peligro, nos has provisto en el momento más indicado, nos has dado paz y tranquilidad en el momento que quizá estamos por desesperar. Permite, Señor, que en esta mañana, ya en esta tarde, tu milagro, Señor, pueda ser reconocido en nuestra vida, que podamos abrir nuestra boca y decir cuán grandes cosas has hecho en nosotros. Señor, somos una carta leída en este mundo, somos una luz en este mundo. Permite, aunque sin hablar,
el testimonio de la obra que ha hecho en nuestra vida pueda ser visto por todo el que nos rodea. Bendice esta tu iglesia Proyecto Duarte, bendice cada uno de sus miembros, de sus dirigentes. Todos estamos en tus manos, Señor, y esperamos que tu obra sea completada en cada uno de nosotros. Dirígenos a nuestros hogares en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por amor a Jesús. Amén, amén.